El cáncer de seno en Puerto Rico es aproximadamente el 30% de todos los cánceres diagnosticados en mujeres. Se estima que de 34 años en adelante es un 33% de todos los cánceres en mujeres. Y en cuanto a mortalidad, el 18% de todas las muertes asociadas a cáncer se deben a cáncer de seno en mujeres. O sea que sigue siendo el cáncer más común entre las mujeres en Puerto Rico. Por eso es bien importante hablar de este tema y aprender no tan solo de la detección temprana, sino de cómo vamos a trabajarlo ya el paciente estando diagnosticado. Bien importante entender los factores de riesgo, especialmente en este caso el historial familiar. Si tenemos un historial familiar, entiéndase mamá, hermana, tías que han tenido cáncer de seno, tenemos que estar bien pendientes de ese historial y de la edad en que fue diagnosticada ese familiar cercano. Siempre la regla de los 10 años tratamos de utilizarla para casi todo tumor. Si mamá, por ejemplo, fue diagnosticada a los 40 años, ya a los 30 años o un poquito antes, nosotros debemos de estar haciendo nuestras pruebas de cernimiento para estar pendientes si hay alguna lesión, poder detectarla a tiempo. En cuanto a la genética, hay unos genes que se han podido diagnosticar, se han podido detectar para poder saber si tenemos un riesgo mayor de desarrollar cáncer de seno. En este caso es los famosos genes de BRCA1, BRCA2. Le decimos BRCA para decirlo un poquito más sencillo. En este caso, si tenemos historial familiar de cáncer de seno, como hablamos anteriormente, es una prueba que se puede hacer a la paciente que tenga este historial familiar. Si este gen es detectado, podemos hablar con nuestro médico de prevención, para poder ver qué alternativas tenemos para tratar de evitar de tener en un futuro este tipo de cáncer. Y ese médico le puede explicar, ¿verdad?, qué riesgo usted puede tener y le da las alternativas. Esto es más bien cuando hablamos, ¿verdad?, de prevención o de detección temprana. Bien importante saber este historial y poder hacernos estas pruebas. ¿Qué pasa cuando ya somos diagnosticados con el cáncer de seno? Pues es importante, si llevamos un historial de habernos palpado una masa, de habernos sentido un cambio en el seno, rojo, supurando el pezón, alguna molestia o cambio en textura de la piel, todos estos cambios, aunque no nos toque la prueba, es importante irlo a discutir con el médico para hacernos nuestra mamografía o sonomamografía. Toda paciente que se palpe una masa en el seno es razón para ser evaluada. No vamos a esperar a tener los 40 años o esperar a tener el renglón de edad que fue diagnosticada algún familiar. Vamos a ir en ese momento si nos palpamos o nos sentimos alguna molestia en el seno. Es mejor tener esa evaluación a tiempo, ¿verdad?, que dejarlo pasar y quizás entonces sea detectado más tardío. Ya teniendo, ¿verdad?, alguna molestia o nos fuimos a hacer nuestra prueba de mamografía y se encuentra alguna lesión sospechosa, el médico que lo está evaluando lo va a dirigir a una biopsia. Teniendo entonces la biopsia se confirma si es una malignidad o no. Cuando tenemos entonces el diagnóstico de la malignidad, se le va a explicar al paciente el nombre y apellido dentro de esta malignidad, porque dentro del cáncer de seno hay un espectro bien variado de tumores. No toda paciente que es diagnosticada con cáncer de seno tiene el mismo tipo de tumor. Importante, como hemos hablado anteriormente, en Puerto Rico tendemos a pensar, ¿verdad?, que queremos ayudar a nuestro vecino, ayudar a nuestro hermano y empezamos a dar recomendaciones de tratamiento. Pero no toda paciente tiene el mismo cáncer, o sea que es importante que su médico le explique, dependiendo del tipo de cáncer que tiene, cuál es el mejor tratamiento para ella. Cuando tenemos una detección temprana, hablamos de etapas básicamente 1, etapa 2, que son etapas que vamos a estar hablando de las opciones quirúrgicas, vamos a estar hablando posiblemente de las opciones de radioterapia y si necesita o no recibir quimioterapia. Ya hay unas pruebas moleculares que se le hacen al tumor, unas pruebas que se le hacen de expresiones de hormona o no y de unos marcadores que entre ellos va a escuchar la palabra del HER2 y esas pruebas se utilizan para saber qué riesgo tiene una paciente de progresión en un futuro, qué riesgo tiene de un tumor más agresivo y entonces el médico le va a decir si necesita o no otras modalidades de tratamiento aparte de la cirugía. Ya cuando tiene etapas 3, etapa 4, dependiendo, ¿verdad?, dentro de esas etapas cuán avanzada esté la enfermedad, el médico también le va a explicar un poquito más detallada las opciones de tratamiento, pero casi siempre va a incluir posiblemente una quimioterapia
entre las opciones de tratamiento. Y ya aquí, ¿verdad? Dependiendo del tumor y las expresiones que tenga, el médico le va a explicar cuáles son estas alternativas. Por eso, importante entender que no toda paciente se trata igual, no todo tumor es igual de agresivo. Y esto se lo van a explicar en la oficina del oncólogo. Lo más importante y el mensaje que tenemos que llevar es que no dejemos pasar el tiempo. Tenemos pacientes que a veces llevan años, meses palpándose una masita y por miedo a no enterarse lo dejan pasar y ya entonces la enfermedad es diagnosticada en una etapa más avanzada. No debemos de tener este miedo, debemos de ir porque para eso están las pruebas para detección temprana y los tratamientos sí pueden variar dependiendo de la etapa, o sea que tratamos de ayudar al paciente lo antes posible, ¿verdad? Mejor. O sea que vamos a comunicar nuestras preocupaciones al médico primario y él lo va a dirigir a los médicos especialistas de ser necesario.